vamos a continuar trabajando con la que hoy tenemos. Así que, Adrián, si vos querés, yo todavía no compartí la pantalla. Podés... Igual, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, ¿quién habló? Adelante, escuchamos con Adrián. Creo que no sé si ingresó Jorge Malerva. Adrián, ¿me estás Yo estoy escuchando? escuchando. Me gustaría que quien planteó el comentario, si fue a micrófono abierto porque se equivocó, no hay problema, chicos, pero de alguna forma nos quedamos esperando saber si eso es una consulta, una reflexión, un aporte, una pregunta. Si no, dije, no es nada, nos dicen no es nada y seguimos, ¿sí? Porque una cosa parecida pasó en la clase pasada. Toma un poco la posta, Carlos. La primera consulta Te cedo el control de la pantalla, Adrián. Dale, perfecto. La primera consulta para todos es, ¿les llegó un correo donde les pedimos que se linkearan con nombre y apellido a todos? Porque veo varios que no han hecho eso. Hay alguno de los que está presente que no les llegó ese correo y por lo tanto por eso se linkeó con el nombre de pila o con una abreviatura. Profesor, buenas tardes. A mí no me llegó. No te llegó. Bueno, perfecto. Entonces, en principio, para todos los que están acá, yo estoy usando la cadena que pasó el departamento para comunicarles a todos las cosas que vamos haciendo. Para los presentes, esto no es nada más que un comentario y que no se linkearon de esa manera. De acá en más necesito que se linkeen, no yo, la cátedra, con nombre y apellido, porque nos están pidiendo que de esa manera llevemos a cabo el control del presentismo. ¿Correcto? Entonces, de aquí en más, nombre y apellido completos, sin abreviaturas, sin nada, nombre y apellido, así lo podemos linkear con el listado que tenemos del departamento, ¿correcto? ¿Sí? La idea de hoy es tomar la prueba piloto, de la misma forma que vamos a hacer una prueba piloto de reproducción de un video, pero por favor, de ahora en más, desde la clase próxima, nos linkeamos con nombre y apellido, ¿sí? Debe haber varios que no lo recibieron porque tengo a Karen con el nombre, a Robert con el nombre y cosas por el estilo. Entonces, tratemos de aquí en adelante de linkearnos con nombre y apellido, ¿correcto? Bien. Bueno, voy a compartir un video que básicamente tiene como objetivo que me digan que les llegan bien, lo pueden ver bien y lo escuchan bien. Es un video que comenta el mercado eléctrico. Me tenés que habilitar vos que podamos compartir, Carlos. Como no, dale, ahí te habilito. Ahí tenés la pantalla. No, vos dentro de tu función me tenés que habilitar que todos podamos compartir pantalla. Y no sé cuál es. Acá dice compartir pantalla y la tengo en compartir sonido. No sé cuál es. Hay una función dentro de lo que vos tenés ahora seguramente abajo que te permite que todos los usuarios que estamos participando en la reunión compartan pantalla. Está bien, está puesta en pantalla, la tengo lista. Vos tenés que meter tu archivo, si es un video, tenés que incluirlo en la pantalla. Yo acá tengo los temas que voy a desarrollar, vano económico, tabla de tendido, puesta a tierra y elección de la traza. No, ya sé lo que está pasando, Carlos, en todo caso después vemos. El tema es que hay una actualización de Zoom, hoy te pide que vos, antes de arrancar la reunión, habilites la función de... No la configuré entonces. Por eso, te está pasando eso. No importa, vamos a hacer lo siguiente. Arrancá con los 40 minutos de la clase, ahora si te parece. Hacemos un corte de 10, te comento eventualmente ese corte de 5 o 10 que hacemos y vemos si en los segundos 40 hacemos esa prueba. Reconfiguramos el ajuste de la sesión y ahí compartimos. Sí, no hay problema. Y de paso ahí le pido a todos, cuando se reengancha en la segunda parte de la clase, ya lo fueron haciendo algunos en el camino, se me loguean con nombre y apellido si los puedo controlar, ¿correcto? Bien. ¿Sí? Correcto. Bárbaro. Listo, entonces cambiamos un poquito la rutina. Va el ingeniero con la parte teórica y en el reenganche tratamos de ajustar las cosas para que podamos probar este video, porque acá en más vamos a ir manejando algunas sesiones de video y algunos comentarios sobre ellas, ¿sí? Bien, Adrián. Ok, hacemos esa rutina entonces. Bien,
A ver, vamos rápidamente a resumir dónde estamos parados con las unidades temáticas. Arrancamos definiendo la cantidad de líneas, arrancamos que la línea del ejemplo era una simple terna, simple conductor, disposición asimétrica. Utilizamos en principio el nivel de 132. Luego calculamos las pérdidas, definimos la sección económica. Dijimos que los conductores que vamos a usar son de aluminio con alma de acero y que el cable de guardia era de acero. Bueno, definida la sección del conductor de fase, que eso se materializó con el trabajo práctico número 1, empezamos a desarrollar el cálculo mecánico del conductor. Insisto, para el desarrollo del cálculo mecánico, aparte de la clase teórica que ustedes vieron, están como base las 3 normas fundamentales que se utilizan para resolver los cálculos mecánicos de los conductores y los tópicos que siguen, como ser, por ejemplo, estructuras, hipótesis de cálculo, tiro en la cima, momentos, hipótesis normales, hipótesis de emergencia, distancias eléctricas, etcétera, etcétera, que están establecidas por 3 normas, 2 normas básicas, la BDE 0210 con versión 85, y la norma EA, que es la que se está utilizando ahora acá en el país, la 95301, y finalmente una norma muy antigua, muy antigua, pero que deja mucha información y que además es base de la EA, que es la norma de la empresa cuando existía, Agua y Energía Eléctrica, y ahí están todos sus anexos, y en cada uno de los anexos da explicaciones y aclaraciones de cómo se diseñan las líneas de alta tensión en todos sus niveles. Bien, definido el cálculo mecánico, vimos herrajes, vimos aisladores, que son los otros componentes que están asociados a una línea de interconexión. Vamos a tratar de apretar en esta clase un tema que se denomina vano económico. Bien, a ver, vamos primero a pensar qué es el vano. Ya habíamos visto lo que era el vano, ¿recuerdan? El vano es la distancia que separa dos soportes consecutivos. En general, ahora en el tema siguiente vamos a ver cómo se elige una traza. Habitualmente, la longitud de los cables son aproximadamente de 3 a 3,3 kilómetros, que es la longitud de las bobinas. Entonces, habitualmente nosotros vamos a tener puntos de anclaje en las líneas de alta tensión aproximadamente cada 3 kilómetros. Entonces, la idea es que una vez que está definida la traza, que vamos a ver en un punto siguiente, y definida la planialtimetría de la línea, que también vamos a ver más adelante, tenemos que distribuir las estructuras. Evidentemente, la distribución de las estructuras deben hacerse de acuerdo a un vano. Lo que se busca siempre que el vano que se utiliza para la distribución de las estructuras en un tramo de retención sea lo más parecido o lo más similar al vano económico. Claro, a ver, vamos a hacer un pequeño razonamiento. Si el vano es grande, en un mismo tramo, ¿qué va a pasar con los postes? Van a disminuir. Va a disminuir la cantidad de aisladores, va a disminuir la cantidad de herrajes, va a disminuir la cantidad de puestas a tierra, ya sean superiores o inferiores, de la estructura. Pero ¿qué es lo que van a aumentar a medida que yo aumento el vano? Sin ninguna duda, la robustez de la estructura. Llamémosle la altura, el tiro en la cima y otras cuestiones asociadas. Como también va a aumentar el volumen de las fundaciones. En consecuencia, el vano económico en realidad es un estudio de costos. Vamos a ver cómo se hace esa evaluación de costos. ¿Por qué? Porque a medida que el vano disminuye, ¿qué va a pasar? En un mismo tramo de retención de 3 kilómetros, va a aumentar la cantidad de postes, obviamente van a ser menos robustos y de menos altura,
lo que va a significar inclusive menor volumen en las fundaciones, pero a medida que aumenta la cantidad de postes, aumenta la cantidad de aisladores, aumenta la cantidad de herrajes y por supuesto la cantidad de puestas a tierra superiores e inferiores. En consecuencia, se hace un estudio económico y se coloca en ordenadas los pesos o dólares y en abscisas los distintos vanos de estudio. ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos cálculo mecánico del conductor que yo les expliqué que en el ejemplo práctico se vio que el cálculo mecánico se hacía de a cada 50 metros? ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que yo voy a hacer un estudio económico para vanos que van desde los 150 hasta los 350, 400 metros, aumentando a pasos de 50 metros. Entonces, lo que voy a evaluar en cada uno de esos vanos es la estructura. Entonces, vamos ahí, hay un micrófono abierto. Disculpe. Está interfiriendo. Hay un micrófono abierto, muchachos. Profesor, ¿me escucha o no? Sí, sí. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Hay un alumno que quiere que lo acepte. Ah, bueno, ok. Ya entré, profe, ya entré, era yo. Bien, gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular una cantidad de postes acompañado con la evaluación de costos para cada tipo de vano. Por ejemplo, un vano de 150 metros, en general, obedece a un poste de 17 metros y con un tiro en la cima quizás de 800, 900 kilos. A medida que voy aumentando el vano, obviamente aumentan los tiros y aumentan las flechas. En consecuencia, para un vano de 200 voy a tener otro tipo de poste, con otro tiro en la cima y con otro tipo de robustez. Para un vano de 250 otro, para otro de 300 otro, para otro de 350. ¿Qué significa esto? Que aplicando para cada uno de los vanos el cálculo de distancias eléctricas que ya hicimos para el soporte de suspensión y aplicando las hipótesis de cálculo normal y de emergencia que también hicimos para un poste de suspensión, vamos a definir para cada vano un soporte de suspensión. ¿Y por qué el soporte de suspensión? Porque el poste de suspensión en cualquier línea, para cualquier nivel de tensión, es el representativo porque es el que más se repite a lo largo de todo el trazado. Quizás haya variantes, como por ejemplo puede ser una suspensión más 1, una suspensión más 2, una suspensión más 3, o menos 1, menos 2, según el desnivel del terreno cuando veamos plano y altimetría. Ahí entra Malerba. En consecuencia, vamos a tener un poste de suspensión para cada vano de cálculo. Entonces, para cada vano yo voy a tener en un tramo de retención de 3 kilómetros y según el vano, más o menos postes, más o menos morcetería, más o menos puestas a tierra. Entonces, bueno, acá lo habla para 1 kilómetro de línea, pero habitualmente lo podemos hacer para 1 kilómetro o para 3 kilómetros, ¿no? Y acá lo vamos a ver. Entonces, si yo tomo un tramo de 3,3, ¿correcto? Y evalúo todos los elementos que entran en juego para un vano de 150, para un vano de 200, otro de 250, otro de 300, 350 y hasta 400, voy a obtener un costo total. Vamos a ver cómo es que juega esto. Fíjense, miren, acá está muy claro el tema. Para un vano de 150 metros voy a tener un poste determinado y van a ser 22. Vamos a imaginarnos, creo que en la próxima diapositiva lo tenemos. Vamos a imaginarnos que es un poste de 17 metros. Entonces, ese poste de 17 metros y de 900 kilos en la cima va a tener un costo. El costo total de esos 22 postes va a ser en pantalla 1.108.250 pesos.
El costo de las fundaciones, que van a ser mínimas, porque son postes chiquitos, va a ser 292.776, no sé si estos son pesos o dólares, creo que son pesos. Y después yo voy a tener una cantidad de aisladores, acuérdense que son 9 aisladores por cadena y cada soporte tiene 27 aisladores y 27 herrajes, va a tener 298.800 pesos, y voy a tener las puestas a tierra, que se van a repetir tantos como postes, que en el caso del ejemplo van a ser 11.000 pesos. Significa que el costo de un tramo de retención para un vano de 150 metros va a representar, asociado a los 22 postes, 1.710.826 pesos. Ahora yo paso a un vano de 200. Para un vano de 200 voy a tener menos postes, algo más robustos. Van a ser 17 postes, van a ser 17 fundaciones. Quizás esas fundaciones van a ser de mayor volumen. Entonces, el vano de 200 metros para un tramo de retención de 3 kilómetros va a tener 17 postes y el valor total para ese vano va a ser de 1.546.080 pesos. Ahora vamos a un vano de 250 para un tramo de retención de 3,3 kilómetros. En este caso van a ser 14 postes, evidentemente más robustos que los anteriores. En este caso para un vano de 250 y para un nivel de 132 y para postes de hormigón, habitualmente el poste de suspensión está arriba de los 21 metros para una zona climática A, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de La Pampa, 21.200. Entonces ahí vamos a tener 14 postes. Evidentemente esos postes van a valer 876.540 pesos, el total, ¿no? Fundaciones 370.608, aisladores más herrajes 190.800 y 7.000 pesos de puesta a tierra. Eso va a dar 1.444.948. Voy a hacer el mismo análisis para un vano de 300. Ahí obviamente voy a tener menos postes, mucho más altos, más robustos, mayor volumen en las fundaciones, y voy a tener, por supuesto, menos aisladores, menos herraje y menos puesta a tierra. Y ahí está el punto de inflexión. Fíjense en que para un vano 300, ya el costo total, para igualdad de condiciones de un mismo tramo de retención, ya es de 1.652.900. Y ya para 350, 1.700.000. ¿Qué significa esto? Que hubo un quiebre. Ese quiebre representa justamente el vano económico. Entonces, cuando yo por ejemplo, ahora vamos a ver elección de un trazado de una línea, pero cuando yo elijo el trazado de una línea y defino su longitud, evidentemente vamos a imaginarnos una línea de 50 kilómetros, esa línea vamos a ver que acompaña rutas nacionales o provinciales o caminos secundarios y probablemente tenga quiebres, pero también tramos rectos. Entonces, en general, cuando yo tengo un tramo recto y supera los 3 kilómetros, sin ninguna duda tengo que poner un anclaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, en esos 3 kilómetros, poner un poste de retención en cada punta, o bien un angular, según si coincida o no, y después tengo que distribuir entre esas dos retenciones las estructuras de suspensión, ya sean más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3, según el perfil altimétrico que tenga esa zona en la cual estoy trabajando. Ese vano, la distancia entre postes, debería ser lo más próximo al vano económico que surge de este cálculo, ¿correcto? ¿Qué pasa también? Cuando nosotros hacemos la distribución de estructuras, lo vamos a ver en planialtimetría, siempre parándome en una estructura cualquiera, a izquierda y derecha, o sea, semivano, vano contiguo a la izquierda, vano contiguo a la derecha, tiene que ser más o menos el 10% del vano que estoy estudiando. Vamos a imaginarnos que el vano económico sea de 250 metros. Entonces, el vano contiguo a la izquierda y a la derecha de esa estructura que ya ubiqué dentro de ese tramo de retención, tiene que ser más o menos 10%.
O sea, que los vanos extremos, izquierdos y derechos a la estructura en cuestión, deben ser no más de, digamos, no menos de 225 y no más de 275, porque es el más menos 10 de 250 metros. ¿Por qué justamente debemos respetar esto? Porque ustedes habrán caminado, habrán agarrado la ruta autopista Buenos Aires, habrán agarrado la ruta 2, la ruta 11, la ruta 12, la ruta 3, y van a ver en algunas oportunidades que las líneas, los aisladores no se inclinan en el sentido, digamos, perpendicular a la línea, sino que se inclinan en el sentido de la línea, o sea, en el sentido del conductor. Cuando eso pasa, que la cadena se inclina o a la izquierda o a la derecha en el sentido de la línea y en el eje del conductor, significa que el que hizo la distribución de estructuras no la hizo bien. Y la distribución de los vanos fueron superiores al más o menos 10% que estamos hablando. ¿Qué significa esto? Que el cable pesa más de un lado que de otro. En consecuencia, hay un desequilibrio de tiros que genera que la cadena se incline hacia el lado más pesado. Entonces es muy importante en una línea de alta tensión determinar lo más aproximadamente posible el vano económico y después distribuir las estructuras en un entorno que no supere el más o menos 10% vano contiguo izquierdo y derecho. Bueno, con esta exposición de alguna manera terminé lo que es vano económico. Después quizás podemos plantear un ejemplo. Sí. Adelante, escucho. Le hago una consulta. ¿Puede volver a la anterior? ¿Cómo no? ¿A la slide anterior? ¿Esta? Esa. Sí. Sí. ¿Qué es lo que hace que, si así mirando a grandes números, en fundaciones, el costo por poste aumente? Perfecto. Del último caso sea 7 veces más? ¿Qué es lo que hace que sea tanto? A ver, te respondo claramente. Cuando más adelante veamos métodos de fundaciones, tenemos dos tipos de fundaciones. Fundación indirecta a través de pilotes y fundación directa con macizo encastrado en el piso. Ese tipo de fundación lo calculamos por un método suizo, que es el método de Sulberger. ¿Qué ocurre? A medida que el poste disminuye, el diámetro disminuye. Un poste de 17 metros probablemente tenga un tiro en la cima de 25 centímetros, el poste engrosa 1,5 centímetros por metro y probablemente abajo tenga aproximadamente 35-40 centímetros. Ahí la fundación que rodea ese poste es de volumen mínimo. ¿Por qué? Porque el diámetro es pequeño y la fundación directa, si el terreno es bueno, le pide un cuadrado o un rombo, vamos a imaginarnos un cuadrado. El cuadrado del diámetro de empotramiento de esa estructura pide 20 centímetros a la izquierda y a la derecha. O sea que yo voy a tener el diámetro más 20 más el diámetro del molde. Significa que el lado de esa base, si es cuadrado, apenas va a ser 1 metro. O sea, va a ser 1 metro por 1 metro. ¿Y cuál es la profundidad de esa base? La norma pide que sea el poste debe estar empotrado en la base 1/10 de su altura total. O sea, si el poste es de 17 metros, mínimamente tiene que estar 1,70 m empotrado. A eso sumale 20 centímetros hasta hacia el fondo de la base y te queda 1,90 m. Entonces, ¿qué significa? Para un poste de 17 metros vas a tener una base de 1 por 1 por 1,90. Entonces el volumen es muy chiquito, apenas tiene 1 metro cúbico. A medida que va aumentando el poste, se hace más robusto, ¿correcto? Al hacerse más robusto, ¿qué significa? Aumenta el volumen de fundación. En consecuencia, a igualdad de costo a igualdad de costo por metro cúbico, a medida que aumenta el volumen de la fundación, ¿qué va a aumentar, alumna? El costo. ¿Me explico lo que digo? Claro, pero ¿es solo cemento o hay algo mucho más? Porque es mucho lo que aumenta, es 7 veces más. Eso me llamó la atención. Y sí, porque yo paso de una fundación de 1 metro cúbico a probablemente una fundación de casi 5 metros cúbicos.
¿Por qué? Porque el poste de 350 debe tener, bueno, es inconstruible para 350, ¿no? Debe tener más de 1 metro de diámetro, 1 metro 20 más o menos. Significa que puede llegar a tener una base que triplique a la base del poste de 17, del vano de 150. ¿Me explico? El hormigón es siempre el mismo, es un H17 y un H21, pero el volumen del hormigón de esa base es la que aumenta y aumenta en forma exponencial prácticamente respecto a la base mínima del poste del vano de 150 metros. ¿Te quedó claro? Sí, profe, sí, claro, gracias. Bien, bien. Bueno, ya nos estamos acercando a los 10 minutos de tolerancia. En consecuencia, decimos que el poste es menor y va aumentando con el vano, y el volumen de fundación también va aumentando con el vano. Va disminuyendo la puesta a tierra, los herrajes y los aisladores, pero tiene más incidencia el costo del poste y el costo de la fundación que el aumento de la puesta a tierra, de los aisladores y de los herrajes. Entonces, en algún momento va a haber un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es el vano económico. ¿Ok? Bien. Claro, ustedes se preguntarán que cuando yo defino la traza de una línea, lo mejor es la línea recta, sin ninguna duda, ¿no? O sea que siempre la condición de la línea recta que une dos puntos, dos estaciones, es una condición ideal, y es una condición ideal desde el punto de vista económico. Pero hay muchos factores que hacen a la definición del trazado de una línea. No solo los aspectos técnicos, sino también los económicos, y como también los ambientales. Y sin ninguna duda, prevalece siempre el recorrido más corto, el que tenga menor cantidad de quiebres, pero eso es imposible, esa es una línea ideal. En consecuencia, empiezan a influir en el trazado de la línea algunos aspectos. Básicamente son las características topográficas y las características geológicas del terreno. Yo lo que tengo que evitar cuando hago el trazado de una línea, tengo que evitar terrenos anegradizos, terrenos bajos, grandes desniveles. Por ejemplo, tengo que evitar ríos navegables, tengo que evitar características geográficas y climatológicas desfavorables. Eso es complicado, pero bueno. Tengo que evitar cruces de ríos. Tengo que evitar colocar postes en suelos que se inunden ante crecidas. Tengo que evitar pasar por zonas poblacionales. O sea, hay un montón de alternativas que hacen a el trazado de una línea. ¿Qué es lo más lógico? Lo más lógico es que la línea siempre acompañe el recorrido de algún camino, que puede ser principal, secundario, ruta nacional, ruta provincial, o bien el trazado de la vía de un ferrocarril. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y habitualmente se debe alejar más o menos entre 150 y 200 metros en campo travieso de la ruta. En consecuencia, ¿por qué eso? Por varios motivos, pero los motivos más importantes son, primero, por la construcción, porque yo, de la zona de servidumbre, que vamos a ver qué es, o el camino de construcción que yo hago habitualmente debajo del eje de la línea, tengo que llegar desde una ruta con caminos transversales, ¿correcto? Llevando el hormigón para las bases, la holladora para hacer los pozos, después llevar los materiales, los postes, los aisladores, los herrajes, los camiones hormigoneros para que hagan la fundación. Después, obviamente, tengo que hacer el tendido, tengo que llegar con las bobinas de cable, tengo que llegar con todo el herramental, y luego para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún problema en esa línea y se me corta un cable, se me descabeza un poste,
o bien se cae una cadena de aisladores, yo desde una camioneta y con un par de binoculares puedo perfectamente identificar el lugar donde la línea tuvo el problema. Fundamentalmente es eso. Siempre nosotros debemos prestar atención a esos tópicos, ir paralelo a una ruta nacional, provincial, o bien un camino principal o secundario, o bien un desarrollo de un cruce de ferrocarril. Básicamente, hay una ley nacional. Esa ley nacional se llama de servidumbre. En general, se define como la zona debajo de la línea que se restringe y se limita a realizar determinadas cuestiones. Por ejemplo, construir, cualquier sistema de instalaciones, por ejemplo, no hacer casas, no colocar ningún tipo de elementos que puedan perturbar el funcionamiento de la línea. O sea, básicamente hay una zona que se llama de servidumbre, que es la franja total del terreno que está afectada a la servidumbre de la línea. Según la norma AEA 95301, la franja de servidumbre se denomina A. Ahí lo ven en pantalla. A es el ancho total. En general, para una línea de 132, la franja de servidumbre que yo tengo que expropiar al propietario es de aproximadamente entre 24 y 25 metros. Tiene 12 metros al eje de la línea, a izquierda y a derecha. Eso se llama A. C es la distancia que hay entre extremos. L es la longitud de la cadena, ahora vamos a ver. F es la flecha máxima vertical, que sale del estado de máxima temperatura del cálculo mecánico. Alfa es el ángulo de declinación máxima, que también sale del cálculo de soportes cuando calculamos la declinación máxima de la cadena. D es la distancia de seguridad, para 132 vale 3,5. Y LK es la longitud de la cadena de suspensión, que depende del nivel de tensión y de la cantidad de aisladores que tiene esa línea. Básicamente, acá ustedes lo están viendo. Ahí se ve A, el C, el D, la inclinación de la cadena. Esto es para una línea coplanar horizontal, perdón. Y fíjense, acá lo tienen, miren, para un vano de 250 metros, yo tengo el C es la longitud de la cruceta. Vamos a imaginarnos que la cruceta tiene 2,70 metros, en consecuencia el C 540. 2 veces la longitud de la cadena más la flecha vertical por el seno de ángulo de inclinación, más 2 veces la distancia de seguridad. Entonces tenemos 5,4 más 2, 1,8 más 5,1, 1,8 es la longitud de la cadena, 5,1 es la flecha, 60 es el ángulo de declinación y D la distancia de seguridad. Eso da 24,35 metros para un nivel de 132. Pero ¿qué pasa? A su vez hay una zona de restricción. Si en el límite de los 12 más 12 hay un árbol suficientemente alto que al caerse pone en peligro a la línea, hay que talarlo. O sea que en esa franja hay que hacer un talado completo de todo. Y si hay algún árbol que está en el límite, ya se está por cortar, en unos minutos hacemos la reconexión y vamos con el video que habló Adrián. En ese caso, y si hay algún árbol que puede estar en el límite de los 24 metros, ese árbol lamentablemente va talado. O sea que los 24 metros son sagrados y
esos 6 meses, te imaginas que nos caen en junio, julio de ahora en este quilombo. Así que para todas las proyecciones estimamos que no se va a renovar contrato y que muere Sistema 3, pero la verdad es que nadie sabe qué va a pasar, porque dependemos de Pemex. Bueno, estamos de nuevo en línea, muchachos, ¿eh? Yo ya le di la posibilidad a Adrián para que pase el video, pero él se va a enganchar ahora en unos minutos. Vamos a terminar ahí entró Adrián. Ahí entró Adrián y ahora va a entrar Malerva. Bueno, entonces estaba acá. Uy, ¿qué pasó? Adrián, ¿me escuchás? Tenés que entrar vos, Adrián, ¿eh? Tranquilo. Pará, a ver, yo voy a dejar de compartir yo, pará. Vos dejás de compartir o terminar el tema que venías dando, como más gustes. No, dale, poné vos Ahí entra Jorge. Bueno, éramos 23, o sea que estamos todos los que estábamos antes. Bueno, vamos a probar. Yo casi terminé, estaba definiendo la zona de servidumbre, que son 24 metros. El tema de la elección de la traza estaría ya determinado. Ahí está, Adrián, adelante. Escucha medio distorsionado. Sí, lo que voy a necesitar ahí es que todos cierren los micrófonos y dejen habilitado el audio de las PC para poder ver el video. Básicamente... Servicios públicos que operan en el mercado. Bueno, y vamos. La idea es que a ver si todos lo recibimos bien para poderlo planificar para las clases que siguen. Es un video que cuenta el mercado eléctrico nacional. La vida cotidiana, el papel esencial. Es fundamental que habitualmente la damos por sentado y no nos preguntamos cómo llegan nuestros días y lugares de trabajo. El eléctrico mayorista OMEM es dado por generadores, transferidores, grandes usuarios residenciales. El conjunto de todas las empresas de transporte de energía eléctrica forman el Sistema Argentino Conexión o SACI. Realiza a su vez. ¿Tenemos algún micrófono abierto? OMEM. Toda la actividad está regulada por leyes que establecen los conceptos básicos del sector y fijan los lineamientos generales los que se desenvuelve el mismo. Los organismos que regulan y controlan las actividades del mercado eléctrico son la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. La Secretaría de Energía es quien fija las normas que regulan el sistema nacional, define y supervisa las políticas para el sector y promueve el desarrollo integral y el racional funcionamiento del sistema eléctrico. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, tiene a su cargo el control de las empresas concesionarias. Su principal función es la de defensa de los usuarios, medio ambiente, propiedad privada y seguridad pública. Para esto, hace cumplir la legislación vigente, dicta reglamentos de normas y procedimientos técnicos, fija las bases del cálculo de tarifas para distribuidores y transportistas, aplica penalizaciones, realiza audiencias públicas y aprueba las ampliaciones del sistema de transporte que deben realizar sus usuarios. A su vez, el mercado eléctrico mayorista es administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, CAMESA. CAMESA es una sociedad anónima sin fines de lucro, integrada en partes iguales por la Asociación de Grandes Usuarios, de Generadores, de Transportistas, de Distribuidores y el Estado Nacional.
quien tiene el derecho a veto en las decisiones. Y es creada de realizar el despacho técnico y económico de la generación disponible, efectuar las transacciones económicas del MEM, realizar las evaluaciones técnicas de las solicitudes de acceso al SADI y de dictar los procedimientos técnicos que se utilizan en la operación. La generación es considerada de interés general. Por este motivo, todos los interesados en generar energía para su venta pueden ingresar a la actividad promoviendo la competencia dentro del MEM. Actualmente, en el SADI, existen principalmente 4 tipos de generación eléctrica: térmica, hidráulica, nuclear y eólica. La generación térmica, a través de sus distintos tipos, ciclo combinado, turbovapor, turbogás y diésel, es la más utilizada. Los consumidores de energía eléctrica se dividen principalmente en 2 grupos: los usuarios residenciales y los grandes usuarios. Estos últimos pueden abastecerse comprando la energía al distribuidor de su área o directamente a un generador y pagando al distribuidor el uso de la red. El transporte y la distribución de energía eléctrica son considerados servicios públicos que operan en mercados cautivos, quedando sujetos a la regulación del ENRE, que fija las tarifas y controla la calidad de los servicios prestados. Los distribuidores proporcionan el servicio de energía eléctrica dentro del área geográfica de su concesión a todos los usuarios finales que lo soliciten, ya que son los distribuidores quienes deben garantizar la provisión ininterrumpida de energía a sus usuarios, definen la calidad del servicio y asumen las inversiones de expansión en el sistema de transmisión y distribución. La suma de las inversiones y los costos de operación y mantenimiento del sistema de distribución, junto con el precio de la energía comprada al MEM, determinan la remuneración que perciben los distribuidores por el servicio prestado. Las transportistas son las encargadas de transportar la energía eléctrica desde los centros de generación a los centros de consumo, y su principal objetivo es el de operar y mantener la red que les ha sido concesionada, no estando a su cargo la expansión de la misma. A fin de garantizar transparencia en la contabilidad a los transportistas, comprar o vender energía. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, ahí el objetivo de esto te dan 2 cosas. Primero, verificar qué tal nos podemos vincular a nivel video. Ya tengo algunos chats de algunos chicos que me están contando lo que pasa. En líneas generales, ¿tienen problemáticas con el audio o con el video? Con ambos. Con ambos, bueno. Ahí el problema puede ser el vínculo de ustedes o el vínculo que estoy usando yo. En líneas generales, yo en la PC lo veo bien. Necesitamos tener todos los micrófonos cerrados porque si no aparece ese eco de retroalimentación, ¿correcto? Pero bueno, el objetivo es seguramente bajar un poco la calidad de pantalla y que los videos se puedan ver. Cuando hice pruebas con poca gente, se reproducen dentro de lo que podemos plantear como normal, pero me parece que acá con la carga de todos y demás, entendamos que Zoom es una plataforma gratuita, la cosa se pone un poquito más pesada, ¿sí? Yo le pediría a los que tengan ganas vía chat de 1 a 10 me den la sensación de cómo vieron este video, así yo sigo trabajando un poco para poder apoyar los temas teóricos con videos que le cuenten un poquitito cómo funciona todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, por ahí entendí mal cómo lo vimos en audio y video, ¿no? De contenido. Sí, obviamente. Para evaluar el video lo vamos a evaluar completo y esto seguramente cuando hablan del mercado eléctrico a medio de año lo van a volver a ver, lo van a charlar con Carlos y lo van a charlar con Malerva. La idea era colocar un video largo con una carga, digamos, de presentación aceptable como para que podamos evaluar todo. Pues si ponemos un video que está tomado con cámaras particulares y demás, a veces hay problemas de sonido y demás. Digamos que esto, desde el punto de vista producción de video, es una cosa armada, compaginada, ¿correcto? Entonces, me sirve a mí de parámetro para saber con qué nivel de calidad, si le reproduzco video, lo están recibiendo, ¿sí? O sea, video en cuanto a video, imagen, video, sonido, no en cuanto a contenido, ¿sí? Supongo que el contenido más o menos todo lo tienen claro. Es básicamente el concepto de toda la materia. ¿Sí? ¿Algún ok, please? Sí, profe, ahí estábamos todos contestando, o la gran mayoría contestando por el... Ahí está, ahí te están chateando, Adrián, revisá los chats. Ahora
ahora lo sigo cuando vos tomás la clase, Carlos. Bueno, yo cierro 2 comentarios más con respecto a trabajos prácticos. Hoy planteé, quien no recibió los correos del día de hoy, que básicamente salieron casi todos el día de hoy, me lo van a saber vía chat para que vuelva a verificar que están en la cadena de mails. La cadena de mails se armó con los mails que nos pasó el departamento de los inscriptos en la materia, ¿correcto? Básicamente esos mails planteaban 2 cosas. Primero, lo que hicieron en esta segunda etapa, la mayoría, que es, lo reitero, loguearse con nombre y apellido completo, ¿sí? Para poder controlar el listado. A partir de la semana que viene vamos a usar esto como norma para saber quiénes están presentes y quién no, porque es una de las condiciones que debemos de cumplir por el reglamento para poder promocionar la materia. El objetivo es básicamente, ¿sí? Después, en cuanto a los trabajos prácticos, el comentario que les envié es aclararles cuál es el objeto del trabajo práctico 2, ¿sí? Que es desarrollar el procedimiento de cálculo mecánico de un conductor. Eso implica que ustedes cuenten los pasos teóricos y prácticos que les hace falta eventualmente volcar en un trabajo práctico, en una exposición, como para entender cuáles son los pasos y cómo se van vinculando esos pasos para hacer el cálculo mecánico de un conductor, teniendo en cuenta qué les influye o qué les modifica en esa memoria los datos que tienen de la línea que están trabajando, que básicamente a esta altura son pocos, que son la sección del conductor, la zona geográfica y el vano teórico de estudio, ¿sí? Pero reitero, el trabajo práctico tiene como concepto la descripción de un procedimiento. Que ustedes hagan también el cálculo de la flecha y el tiro, que es a donde lleva este procedimiento de cálculo, lo evalúen y lo desarrollen numéricamente y les dé el dato que corresponde a la sección de conductor calculada en el trabajo práctico número 1, bienvenido sea, porque eventualmente lo vamos a usar para el trabajo práctico 3. ¿Por qué digo eventualmente? Y porque les comenté en clases pasadas, la mayoría de los grupos arribaron a secciones más o menos iguales. Por lo tanto, estaría dando cálculos mecánicos más o menos iguales, salvo las condiciones particulares que el vano y la zona geográfica les generen el cálculo mecánico del conductor. No está mal haber calculado la flecha y el tiro, pero el objetivo del trabajo práctico no es ese, sino explicar el procedimiento para calcular eso. ¿Está claro? Perfecto. ¿Claro? Claro. Claro, Adrián. Bárbaro. Después, en particular, a los grupos que ya fueron avanzando, les hice las consideraciones que me parecía cada grupo y en principio saben cómo terminar para poderlo tener presentado el viernes de la semana próxima. También les envié en copia el cronograma del primer cuatrimestre por si había quedado en algún momento no claro o no había llegado a todos, con la fecha de vencimiento de los 4 primeros trabajos prácticos, donde si se fijan mantenemos el proceso de semanas por cada trabajo práctico, con su correspondiente título para que cumplamos con el formato oficial de la universidad y para que también tengamos claro cuál es el objeto de ese trabajo práctico. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno, bárbaro. Perfecto. ¿Alguna consulta particular para los que todavía vienen un poquito más relegados con el procedimiento? Si no, las evacuamos por correo, no tengo problema, todavía tenemos una semana. ¿Sí? Yo tengo una consulta, profesor. Sí, Yo soy del grupo número 2. sí. Nos había dicho por correo que, bueno, en las conclusiones agreguemos las particularidades que afecta a la zona climática Sí. y también el vano entregado como dato. Acá en lo que es el procedimiento, ¿el vano, digamos, es un dato o tenemos que explicar cómo podríamos modificar el vano en base a los resultados que nos dio esto? No, vos en el cálculo mecánico del conductor haces un barrido de vanos a partir de los vanos teóricos, ¿sí? Que arrancan, por ejemplo, en 250, vanos para arriba y vanos para abajo. ¿Recuerdan la teoría de eso? Sí, sí, correcto. Si yo te coloco un vano 220, por ejemplo, como dato, no recuerdo lo que les di, la idea es que vos barras de 220 para abajo y para arriba, ¿sí? Eso sería, desde el punto de vista del procedimiento, el único concepto que te cambia es que yo te haya dado un vano. Nada más. ¿Sí? Ah, perfecto, que directamente hicimos el cálculo con el vano ya. Sí, ya vos dado. tenés que definir no solamente para ese vano, sino para vanos cercanos a ese vano, hacia arriba y hacia abajo, en el proceso de cálculo, ¿correcto? Perfecto. Lo único que te modifica, que yo te haya dado la zona geográfica y un vano, es en el entorno de qué vanos estudio, y en función de la zona geográfica que estudio, tengo que tener consideraciones particulares. La más típica es manguito de hielo o no manguito de hielo, ¿sí?
Perfecto. En un Sí. procedimiento de cálculo para alguien que tiene zona geográfica del norte de Argentina, podía descartar el concepto de manejar el efecto que genera el manguito de hielo. ¿Sí? Insisto, están escribiendo un procedimiento de cálculo que se supone que está asociado al lugar físico y los datos físicos que les pasamos. Son cosas muy poco, digamos, críticas del manejo del procedimiento, porque básicamente lo podría generar un procedimiento singular, pero cuando les pedimos desarrollar un procedimiento acorde a los datos que le damos, pedimos que tengan esos análisis, esas particularidades. ¿Se comprende el objetivo de estas preguntas que les mandé? Sí, muy bien, excelente. ¿Ah? Bárbaro. O sea, a ese grupo puntualmente lo que le pedí, el procedimiento está desarrollado, es que me aclarara estas 2 o 3 cosas que acabamos de hablar. Para el resto, que eventualmente puede ser alguna cosa que les genere también como agregado a las conclusiones, ¿está claro este tema? Sí, Adrián. Sí. Bárbaro. Carlos, ¿entendió qué es lo que les agregamos en ese trabajo práctico? Sí, sí, totalmente. Jorge, estás en línea, si querés agregar algo, por favor. Malerva. Sí, estoy escuchando todo. Está correcto lo que dice Adrián, ya lo estuvimos hablando, conversando, y que se vayan fijando que el procedimiento que le pide Adrián, que habló conmigo, va a ser lo mismo para fundaciones. Es decir, que no se deriven, el que quiera agregar eso, el cálculo, como le dijo Adrián, que lo agreguen, bienvenido sea, pero no es el objetivo del trabajo práctico. Eso solo. No sé si hay alguna pregunta. O sea, ahí refuerzo un poco la idea para ya liberar la clase teórica. Si yo el procedimiento lo explico haciendo el cálculo, no es en un procedimiento, ¿correcto? Procedimiento es explicar los lineamientos teóricos sobre los que me baso y los cálculos prácticos que ejecuto para hacer la determinación de las características mecánicas del conductor. O sea, para quien hace el cálculo me dice, bueno, pero yo cuando hago el cálculo aplico todo el procedimiento. Sí, justamente haces eso, aplicás todo el procedimiento. Yo lo que quiero es que me cuentes el procedimiento. Si en paralelo querés ir haciendo el cálculo de la flecha y el tiro, excelente. O sea, está perfecto. Es un anexo al trabajo práctico ideal, espectacular. ¿Se comprende la diferencia? Sí, sí. Sí, bueno, perfecto. Bueno, Carlos, en principio Quiero la decir prueba, algo, a ver qué resulta. hay una pregunta de Tiziana que hizo con las fundaciones a Sí. Carlos. Bueno, cuando le toque el trabajo práctico de fundaciones, esas son conclusiones que justamente Carlos se la acaba de aclarar, qué es lo que pasaría cuando cambia las dimensiones en costos, en volumen del hormigón, profundidad, etcétera, indistintamente de los datos que le damos. Está perfecto, está claro, Jorge, cuando lleguen a la parte de fundaciones y definan, van a entender un poco el costo propio de la fundación, más la logística, más un montón de cosas más, por las cuales se potencia tanto la diferencia entre una sección y otra, de un tipo de poste y otro, perdón, para irme a la parte de fundaciones. Está bien, está perfecto. Pero bueno, vamos avanzando sobre lo que tenemos hasta ahora. Bueno, en principio creo que estás liberado para que continúes con la clase teórica, Carlos. Si hay alguna duda que quedó, vía mail, vamos manejando los temas para no perder tiempo de teórica, y si la quieren volcar en algún chat, trato de contestarles en el camino también, ¿sí? Bárbaro. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a dar algunos videos de cómo se hace el tendido del cable también, qué equipamiento se utiliza, lo que es una frenadora, lo que es un equipo de tiro, qué es un hilo guía. Bueno, vamos a explicar con detalle y a través de un video en clases que sigan cómo se hace el tendido de un conductor de fase, cable por cable, fase por fase y del cable de guardia. Lo que vamos a ver ahora básicamente es lo siguiente. Una vez que la línea está construida y los cables están tendidos, insisto, vamos a ver cómo es la metodología de tendido, cómo son los equipos, y vamos a ver un ejemplo, un video de cómo se hace el tendido de los conductores de fase y del cable de guardia, y las herramientas que se usa y los equipos que se afectan. Básicamente, una vez que la línea está construida y se ha hecho el tendido de las 3 fases, evidentemente, y del cable de guardia, el cable está sobre roldanas y hay que darle el valor de flecha que pide
según la temperatura del momento en el cual se hace el tendido. Habitualmente, para eso se requieren tablas. Las tablas de tendido, para una idea de cómo se construyen, es, como decimos, un documento que se utiliza en etapa de montaje. Una vez que las estructuras están izadas, ya sean las de suspensión, retención o terminales, los cables están tendidos, lo que hay que hacer es el transporte de la roldana a la morsa. Pero para eso hay que darle al cable un tiro y una flecha. Y eso está tabulado. Y esa tabulación se obtiene a través de una tabla. En general, la mejor manera de hacer un tendido siempre se hacen sobre temperatura ambiente, sin manguito de hielo y sin viento. ¿Correcto? En general, los parámetros que hace mención la tabla de tendido son temperatura ambiente, que va desde 0 grados, insisto, ¿no? Vuelvo a decir las condiciones de tendido. Temperatura sobre 0, sin viento y sin manguito de hielo. Entonces, las temperaturas van de 0 grados centígrados de a cada 1 grado hasta la máxima temperatura de la zona climática, que puede ser 45 o 50 grados. En general, la tabla de tendido surge de la aplicación de un vano, porque ustedes van a decir, bueno, yo voy a tener una tabla de tendido para cada vano. No, no, no. Los vanos en un tramo de retención no son todos iguales. Seguramente va a haber diferencia entre uno y otro, con ese más o menos que yo dije de los de 150 metros. En consecuencia, hay una tabla de tendido para lo que nosotros llamamos vano de regulación o vano promedio de regulación. En general, en el momento de hacer el tendido, el viento tiene que ser 0, la temperatura debe superar los 0 grados, no tiene que haber hielo en el conductor, no debe haber interferencias externas, como por ejemplo ramas, y obviamente no puedo tender bajo lluvia o granizo, ¿no? El cálculo del vano de regulación es aproximadamente el promedio en un tramo de retención de 3 kilómetros aproximadamente, y se calcula por la fórmula que se ve en figura. Es la raíz cuadrada de las sumatorias intervinientes de los vanos al cubo sobre la sumatoria de los vanos en ese tramo que yo estoy estudiando y en el cual voy a hacer el tendido. El tendido se hace por tramo. Se empieza siempre con la fase inferior y se va pasando a las fases distintas, ¿no? En consecuencia, y lo dije, cuando yo hago un tendido, los vanos no deben superar el más menos 10% porque al vano de regulación, porque si no surge esa diferencia de pesos que hice mención anteriormente y la cadena se inclina en el sentido de mayor peso. Bueno, ¿cómo se calculan los valores de la tabla? ¿Cómo se calculan los valores de la tabla? La tabla consiste en un cuadro de valores que resume el tiro, la flecha y la tensión mecánica. Y después hay un parámetro que se agrega que se llama tiempo de rebote de onda, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, para hacer la tabla de tendido, utilizo el cálculo mecánico del conductor, utilizo la ecuación de cambio de estado y utilizo el estado base que yo utilicé en el trabajo práctico. En el caso del conductor de fase, se utiliza el estado base 5 y en el caso del cable de guardia, se utiliza el estado base 2, como lo vimos en el cálculo mecánico de conductor. Entonces, hacemos la aplicación de la ecuación de cambio de estado, utilizando para el conductor de fase el estado básico 5, que es el de temperatura media anual, y voy comparando con una temperatura de 0, de 1, de 2, de 3,
de 4, de 5, hasta llegar a los 45 grados centígrados. Y voy aplicando la variable de la ecuación cúbica. En esa variable ustedes van a ver elementos que ya son conocidos. Modo de elasticidad, coeficiente de dilatación del conductor, temperatura de cálculo, temperatura del estado base y la carga específica, que es la relación peso por metro por sección y por unidad de longitud. Y la tracción del conductor a la temperatura del estado básico. A ver, vamos a explicar. Yo voy a poner las variables del estado básico, que sería el estado de temperatura media anual. Y acá voy a poner la temperatura de cálculo que va a aparecer en la tabla, desde los 0 grados hasta los 45. En consecuencia, la modificación de la temperatura en la ecuación cúbica, considerando el estado base como la temperatura media anual, me va a sacar un valor de A y de B, y en consecuencia me va a sacar también un valor de P, de tensión, y en consecuencia me va a sacar un valor de flecha, y en consecuencia un valor de tiro. Lo único que estoy modificando en este momento para hacer el cálculo de la tabla de tendido es el grado, ¿correcto? Estoy cambiando la temperatura de 1 en 1 los grados. A ver, les muestro la tabla para que ustedes vean cómo es el tema. Imagínense que yo tengo que tender el cable a 10 grados centígrados. A 10 grados centígrados para el cable de aluminio acero 300/50, para una zona climática A, voy a tener, por ejemplo, 6,01 kilos por milímetro cuadrado, que surge de la ecuación de cambio de estado. Eso multiplicado por la sección del cable me va a 2.105 kilos, y aplico la ecuación de la flecha y me da 4,60. ¿Qué significa eso? Que el conductor de fase va a adoptar, cuando haya 10 grados centígrados, va a adoptar una tensión mecánica del orden de 6 kilos, un tiro del orden de 2.105 kilos y una flecha de 4,60 metros. Hasta ahí van pescando cómo es la tabla de tendido, muchachos, alumnos. Sí. Bien. Ahora vamos a ver qué es el tiempo de retorno de la décima onda. La medición de la flecha, en general, las normas no dicen que deben ser aplicables por el método de retorno de la décima onda. Básicamente, la medición de la flecha se pone una instrumentación óptica delante, en forma perpendicular a la línea, delante digamos, de un vano que tengo que medir, y voy midiendo flecha por flecha, vano por vano, así hasta agotar todos los vanos del tramo de retención que estoy estudiando. ¿Qué es el tiempo de retorno de la onda que da una idea? Es el siguiente. Si en 10 minutos más o menos se va a cortar, hacemos una tercera reconexión, y ahí ya terminamos en la tercera reconexión. El tema es así. Yo me ubico en un extremo del tramo de retención y en ese extremo me cuelgo del cable. Una vez que el cable yo lo retengo entre dos ranas, después vamos a ver lo que es una rana de tendido. Entonces el operador lo que hace es golpea con un palo el cable, entonces genera una onda que es viajera, va hasta el otro extremo y vuelve. Entonces en ese momento pone en marcha un cronómetro y cuenta 10 veces. Entonces mide el tiempo que transcurre entre el momento del golpe y el décimo retorno de la onda. Significa que ese tiempo, voy ahora a la tabla de tendido, por ejemplo, que si yo, tenemos 10 minutos más, yo, por lo menos para la segunda reconexión, yo voy a medir, si yo en el cronómetro mido 37,30 segundos, y en ese décimo retorno de onda, voy a tener más o menos en el cable 4,26 metros de flecha, 2.275 kilos de tiro y 6,5 kilos milímetros cuadrados. También los equipos de tendido, los tiracables, como les decimos, también tienen dinamómetros. Y yo puedo medir el tiro del cable a través de ese dinamómetro. Pero la norma
no establece la norma de tendido de las empresas transportistas y de las contratistas, no establecen como valor válido el dinamómetro. Puede dar una idea aproximada, igual que el tiempo en el décimo retorno. El instrumento que indica con exactitud la flecha es el instrumento óptico. La estación total, que yo coloco en forma perpendicular a la línea y voy midiendo vano por vano, flecha por flecha. Entonces, a manera de conclusión, la tabla de tendido me permite definir a qué tensión mecánica y a qué tiro y a qué flecha coloco para una determinada temperatura el conductor. ¿Para eso qué requiero? Por supuesto, equipamiento especial que lo vamos a ver con más detalle en un video. Y además requiero un termómetro de determinada precisión que está colgado del cable. Entonces, de la temperatura que yo estoy midiendo en ese momento, regulo la flecha que corresponde según la tabla de tendido. Y así lo voy haciendo fase por fase, hasta llegar al cable de guardia, ¿correcto? Entonces yo voy a tener una tabla de tendido para los conductores de fase y para todas las temperaturas de 0 grado para arriba, y una tabla de tendido para el cable de guardia. ¿Cuál es el equipamiento que habitualmente se utiliza? Lo vamos a ver en detalle. Es, primero, un equipo tirador de cable y un equipo frenador. Ambos están en un tramo, en un lugar del tramo, y otro en otro lugar del tramo. Entonces, el equipo que hace el tendido, lo vamos a ver con más detalle en un video. Se pasa un hilo guía, ese hilo guía se va subiendo a cada estructura, se apoya sobre la roldana, a ese hilo guía se le engancha el equipo de tendido, y el hilo guía, de alguna manera, después en un extremo de ese hilo guía, está el cable. La fijación entre el cable y el hilo guía se hace a través de una junta giratoria. ¿Por qué? Porque el hilo guía, a medida que va pasando por la roldana, gira sobre sí mismo. Ese giro sobre sí mismo no puede estar transmitido al cable, porque si no lo estaría rozando y estaría averiándolo. En consecuencia, se coloca un destorcedor o junta giratoria que absorbe el giro del hilo guía y no lo transmite al conductor. El conductor siempre conserva su eje. Entonces, voy pasando un hilo guía para la primera fase, un hilo guía para la segunda y un hilo guía para la tercera. Cuando el conductor de fase está totalmente tendido en el tramo y apoyado en roldana, busco la flecha y el tiro que me pide la temperatura. Una vez que la flecha y el tiro que indica la temperatura en la tabla de tendido, ahí entonces saco la roldana y enmorceto. Así de, no es tan sencillo, simplemente lo resumí. Lo vamos a ver con más detalle en un video. Conclusión. ¿Qué es la tabla de tendido entonces? Es un documento que permite, a través de condiciones determinadas de tendido de conductores que van por arriba del 0 grado, que no haya viento, que no haya manguito de hielo, que no haya lluvia, que no haya granizo, que no haya ramas tocando el árbol, en esas condiciones, y un termómetro de determinada precisión colgado en algún punto medio del tramo de retención, me permite fijar la flecha y el tiro del cable. ¿Cómo lo aproximo antes de la medición final con el instrumento óptico? Y lo aproximo por el dinamómetro que tengo en el equipo de tirar, que debe tener un valor parecido al de la tabla de tendido, o por el décimo retorno de onda. Una vez que me ubico aproximadamente en esos valores, entonces ahí sí trabajo con la instrumentación óptica. Bien, entonces, vamos a ver un video en las próximas clases, donde van a ver ustedes cómo se hace un tendido de cable. En algunos casos y en zonas intransitables, hasta se hace tendido en helicóptero. Significa que el hilo guía lo voy llevando desde un helicóptero. Y por supuesto, ese helicóptero, el piloto tiene que tener suficiente destreza porque lo va acomodando en cada una de las roldanas, ¿no? Y al final lo engancha en el tiracable y el tiracable cumple su función final.
El helicóptero lo que hace evita, porque ¿qué pasa? Yo tengo que subir a cada estructura para llevar el hilo, para colocar hilo de guía. A veces en las roldanas se ponen alambres de fardo que llegan al piso, entonces uno desde abajo va llevando el hilo guía y va atando el hilo guía al alambre de fardo, levanta el hilo hasta la roldana, lo vuelve a traer y así sucesivamente lo va pasando hasta llegar a completar el tramo. Así que bueno, ¿hay dudas respecto a esto? Yo creo que cuando vean el video se les va a terminar de aclarar. ¿Me escucharon? Sí, sí, se escuchó. Sí, se escuchó. ¿Querés agregar algo, Adrián o Malerva, al respecto? Y ya esperamos el tercer tiempo. Vamos a hacer como en el fútbol y en el rugby, el tercer tiempo. Adrián, ¿querés agregar algo? Indiscutiblemente que hablar en el aire de la máquina tractora y la tensadora es medio complicado. Seguramente con un video vamos a tratar de mejorar lo que hicimos hoy, que fue la primera prueba. La puntuación no es buena, veremos qué podemos hacer. Creo que debe estar relacionada la cantidad de gente en la sesión, en la reunión, porque yo lo hice 2 o 3 pruebas con menos gente y la verdad que los videos se reproducen bien. Pero indiscutiblemente este tipo de cosas, como el comentario anterior del volumen de una fundación, ese tipo de cosas, quedan mucho más claros los conceptos cuando les podemos mínimamente arrimar por lo menos algunas fotografías para ver cómo son, ¿sí? Lo que no sé si al aula virtual se pueden incorporar videos, yo creo que sí. Si es así, entonces... De hecho, perdón, uno de los planteos que están haciendo es eso, eventualmente enviárselos, que era una de las variantes, enviarlo y comentarlos o hacer algunas consultas sobre los videos. Pero bueno, me parece que si los podemos pasar online y podemos trabajar sobre ellos, pararlos, marcarle las cosas que la plataforma lo permite. O sea, el problema es el tiempo de ejecución del video y que el audio y la imagen en tiempo real es más o menos aceptable. Vamos a ir ajustando a ver si la semana que viene. De todas maneras, Adrián, Jorge, vamos a elegir una gama de videos que tenemos y los vamos a colocar en el aula virtual para que ellos lo bajen y lo puedan ver cada uno cuando quiera. Eso les va a permitir, sin ninguna duda, afianzar un poco la explicación que estamos dando acá a la lejanía, digamos, ¿no? Bueno, en un ratito se corta, hacemos una tercera reconexión y terminamos. Vamos a seguir ahora con puesta a tierra de líneas y vamos a ver un poquito, si hay tiempo también, cómo se hace una planialtimetría y así vamos avanzando en los temas de línea, ¿no? Jorge, ¿querés agregar algo? Sí, simplemente ese video que me pasaste, para ver si hay tiempo, no sé el tiempo que dura el video, cuando hacen el tendido de conductores. Claro, yo lo voy a incorporar al aula virtual y vamos a ensayar con Adrián si lo podemos pasar en la próxima clase. Sí, no queda otro, no creo que el tiempo dé. Bueno, perfecto. Entonces estamos por cortarnos, hacemos un tercer tiempo para agotar el tema de puesta a tierra y algún otro tema que tengamos por ver. Y bueno, y si hay algún otro comentario, lo dejamos para... Carlos, Sí. haceme un favor, liberame otra vez 2 minutos a mí la pantalla, le voy a pasar otro video corto de demografía a ver qué tal lo ve. Estamos en 1 minuto, conviene esperar Estamos en menos de 1 minuto que se corte. ¿Te parece esperar el tercer tiempo, Adrián? Como quieras, dura 2 minutos. Liberame que lo vean hasta que se corte. Bueno, dale, te libero. Ahí está, te liberé y dejo de compartir. Ahí lo tenés. Adrián. Vamos a decir. No, me tenés que volver a compartir la pantalla. O sea, en seguridad, liberame el compartir pantalla. Ahí lo tenés.
Bueno, ya estamos de vuelta todos. No hay problema con delay, siga. Adrián, ya estás en línea, Adrián. Profesor, una consulta. Sí, adelante. El viernes pasado creo que fue, ahora con eso de la cuarentena a veces se pierden los días. Sí. Usted había mandado un mail donde decía que estaban evaluando utilizar otra plataforma. Sí, te cuento cómo está esa situación. Está bien, te cuento cómo está esa situación. Yo le mandé un correo a Joaquín Calero y a Ximena, que es la secretaria del departamento, pidiéndole los datos y que me habiliten la clave para entrar a MedGroup. Y recién hoy me mandan un correo en el cual me piden determinados datos que yo pasé, entre ellos correo corporativo, documento, nombre y apellido y teléfono de contacto. Yo lo envié hace cosa de un par de horas y bueno, supongo que me van a enviar la clave para poder trabajar con esa plataforma. La idea nuestra y la idea de la cátedra es tratar de dejar esta plataforma y trabajar con el MED, pero necesito la clave que entiendo que va a ser el correo electrónico. Ya lo hablé con Joaquín vía correo electrónico y lo hablé con Ximena. Probablemente la clase que viene entremos con esa plataforma, así evitamos todas estas reconexiones. Pero en el mientras Perfecto, tanto... era por eso, sí. Sí, no me quedé quieto. Seguí el lineamiento de lo que dije por correo. Lo que pasa que recién hoy me manda la gente del departamento el correo, al cual por supuesto contesté inmediatamente, y ahora estoy esperando que me pasen la clave. Adrián, ¿estás en línea? Sí. Y una última consulta. Sí. ¿Este cambio de plataforma correría también para lo que es proyecto final? Y si la puedo llevar a proyecto, mejor. Lo que pasa es que el proyecto es más sencillo, porque como en proyecto ya hemos concluido las clases teóricas y tenemos el aula virtual, en el aula virtual incluimos ya inclusive las normas para el desarrollo del proyecto de la línea y ahora vamos a incluir las normas para el proyecto de la estación. Pero sí, la vamos a extender también a proyecto y esa es la idea. Vamos a ver cómo prospera este tema, alumno. Perfecto, muchísimas gracias. No vuelvo a interrumpir. No, para nada, estamos para eso. No hay ningún problema, hay que escuchar todas las inquietudes. Evidentemente nosotros estamos tratando de lograr la mejor plataforma y bueno, evidentemente todos empezaron con Zoom y creo que ahora están todos migrando a MED. Y bueno, haremos lo mismo nosotros. Adrián, ¿querés que te comparta la pantalla? Creo que ya la compartí, me parece, ¿no, Adrián? No, ahí al lado de participante tenés una función de seguridad, habilitar como antes compartirnos a todos y hacemos una pequeña prueba de un video. Permitir que los participantes, acá puse compartir pantalla. Listo, ya está. Ahora sí. Este es el video de las termográficas, está bien. Vamos a ver si lo podemos reproducir, lo pueden ver bien. La que está lenta ahora es la mía, tantas cosas abiertas. Sí, una breve explicación de lo que van a ver. Básicamente, todas las líneas, ustedes ya vieron un video de efecto corona. Evidentemente, las líneas también tienen puntos calientes como las estaciones, como las playas de maniobra de las estaciones. Entonces, las transportistas suelen hacer verificaciones de puntos calientes. Eso, bueno, en algunos casos se hace con helicópteros, en algunos casos desde camionetas sobre a nivel piso. Hay varias variantes. Aparte, sí, te escucho, Adrián. No, se lo pasamos para poder hacer con la teórica. Esto es básicamente con helicópteros y drones. Se ve bastante mejor, ¿eh?
Bueno, al final de vuelta vamos a puntuar un poco cómo reciben audio y video y vamos perfilando qué podemos pasar tranquilos sin problemas. Ahí se está viendo una doble terna. Ahí aporto, esto es solo termografía. Si todo anda bien, vamos a ver un video un poquito más detallado de termografía y cornografía para cerrar la primera parte de trabajos prácticos. Y ese es el proceso de la filmación. En algunos casos se ve en tiempo real. Se dan todos los datos, número de piquete y los parámetros ambientales. Bien, ¿anduvo mejor? Sí, ahora anduvo mejor, me parece. Sí, mucho mejor que el anterior. Sí. Bueno, Sí, bastante mejor, gracias. Vamos a laburarlo para que lo mejoremos y vamos a trabajar con videos a lo mejor más cortos. Yo mejoré un poquito mi conexión de internet recién mientras estaba la teórica y bueno, también supongo que dependerá de la internet de recepción. Listo, Carlos, continúa. Bueno, ok. Bueno, a ver, vimos cómo se elige el trazado de una línea. Evidentemente, para tratar de alguna manera determinar, más allá de que lo primero que siempre hacemos es, en función de la potencia, de la tensión y del recorrido de la línea, defino la cantidad de líneas y si esa línea tiene o no simple conductor o múltiple conductor. En el ejemplo que venimos llevando, la línea es una simple terna y un simple conductor. Una vez que definimos la cantidad de líneas, evidentemente ya definimos la longitud, porque justamente una de las variables que define el tipo de línea es la longitud. Con la longitud y la determinación del trazado en varias alternativas, eligiendo una de esas alternativas, que evidentemente no es la línea recta como acabamos de hablar nosotros, definimos la franja de servidumbre, después definimos la distribución de estructuras, vamos a ver lo que es una planialtimetría, para que sepan, en un perfil altimétrico, es una combinación planimétrico y altimétrico, se levanta el perfil del terreno y se va desarrollando la distribución de las estructuras a lo largo de todo el trazado de la línea en toda su longitud. En tramos de retención de aproximadamente 3 kilómetros o menor, según los quiebres que tenga. Por otro lado, las estructuras, cada una de ellas, tiene una puesta a tierra. En general, en una puesta a tierra, lo que se busca, voy a ampliar, una puesta a tierra de una línea, lo que se busca es vincular eléctricamente todas las partes metálicas, por supuesto el hilo de guardia, y llevarlo directamente a tierra. En general, una estructura tiene su puesta a tierra, o sea, por cada estructura una puesta a tierra. Habitualmente las puestas a tierras se hacen de jabalina. Esa jabalina en los primeros años se hacía con un perfil de hierro galvanizado cincado en caliente,
pero eso no daba resultado, el perfil se desintegraba y la puesta a tierra desaparecía. Después se utilizaron jabalinas de cobre redondo, de un diámetro determinado y de una longitud determinada, pero se la afanaban, lamentablemente, sobre todo en líneas urbanas. Hoy se está usando lo que se llama una jabalina de acero con un revestimiento de cobre, o sea, un acero cobreado. Eso en la jerga comercial se llama Copperwell. Entonces, habitualmente las puestas a tierra hoy se hacen con jabalinas de acero cobreado. Bien. Bien, ¿para qué la puesta a tierra? Fundamentalmente la puesta a tierra se hace por dos motivos. Se hace, después cuando veamos puesta a tierra en estaciones transformadoras, vamos a aplicar la I880 y lo vamos a ver con más detalle. Básicamente, la puesta a tierra es para la protección del ser humano o de los animales y también para drenar la descarga atmosférica cuando se produce una sobretensión por el impacto directo de la descarga en un conductor de fase. Entonces, habitualmente, para evitar ese impacto directo se utilizan los hilos de guardia. En consecuencia, el hilo de guardia tiene que estar puesto a tierra en todas las estructuras. Entonces, yo lo que hago es, en cada estructura, coloco el hilo de guardia a tierra y todo el elemento metálico también lo coloco a tierra. Esa tierra se hace con una jabalina. En general, esa puesta a tierra se hace al pie de cada soporte. Bien, vamos a ver cómo es, por ejemplo, la puesta a tierra de una estructura de hormigón. Porque la metálica es totalmente solidaria y la misma estructura es la puesta a tierra. Pero en el caso de una estructura de hormigón, la puesta a tierra es algo más complicada. ¿Cómo se hace? Habitualmente los postes son huecos, son troncocónicos y son de hormigón armado. Entonces se utiliza el mismo hierro, la misma armadura, se toma una de los hierros de la armadura del poste y esa armadura, por ese hierro de esa armadura, va la estructura. O sea, el esqueleto de hierro de la estructura, uno de esos hierros se utiliza para drenar las corrientes de descarga, desde la cima hacia la base del poste. En general, ¿qué es lo que se coloca a tierra en una línea de 132, por ejemplo, con poste de hormigón? Se coloca a tierra el hilo de guardia y se coloca a tierra todos los elementos metálicos que están solidarios al poste. Llamémosle el péndulo, la morcetería y las ménsulas. En general, lo que se hace, si ustedes observaron alguna vez un poste de una línea de alta tensión de cerca, en general, esas estructuras tienen solidarias a su armadura en el proceso de fabricación, ya sea centrifugado o vibrado, se le coloca una tuerca de bronce soldada a la armadura, a la altura de la puesta a tierra inferior y a la altura de donde están ubicadas las ménsulas. En consecuencia, a esa tuerca, a esa toma de tierra, que es una tuerca de bronce, que va soldada a esa armadura de hierro, a ese hierro solidario, en distintos niveles, superior para la puesta a tierra del cable de guardia, intermedia para la inferior para la conexión del cable que conecta a la jabalina. Entonces, lo que se hace es esto. Yo voy a ir al final. Fíjense, acá después voy a retroceder. El poste, imagínenlo que es hueco. ¿Están viendo pantalla? ¿Alumnos? Sí. Bien, entonces, el poste es hueco, es troncocónico, es como una corona circular que va agrandándose 1,5 centímetros desde la cima hasta la base. Por eso decía cuando vimos vano económico que de acuerdo a la robustez del poste, la base puede ser, contestando a la alumna que consultó, la base va aumentando
en la medida que aumenta la robustez del poste y hasta puede cuatriplicar y quintuplicar el volumen. Por eso esa diferencia de costos entre un poste de diámetro muy chico y de tiro en la cima chico y de altura chica a un poste del orden de 28 o 29 metros de diámetro considerable. Entonces, todos los puntos rojos que se ven son la conexión de la tierra a la armadura. ¿Qué significa eso? Es un espárrago de bronce que se conecta a la tuerca de bronce. En ese espárrago se coloca un morseto paralelo. Después vamos a mostrar fotografías de cómo es la puesta a tierra de una estructura de hormigón. Se coloca, por ejemplo, acá se pone a tierra el hilo de guardia. El hilo de guardia, digamos, el hilo de guardia pasa en este sentido y con un morseto paralelo se lleva el pedazo del cable de acero hasta el lugar donde está el bloquete de la estructura, en la cima, y ahí hay un espárrago de bronce y se puede colocar o una chapa abrazadera tipo NS3 que está normalizada, o bien un morseto C9. En consecuencia, se hace solidario el cable de puesta a tierra a través de la tuerca de bronce soldada y a través del morseto bifilar y del espárrago. Este tipo constructivo que se da acá arriba, se da acá también. En consecuencia, ¿qué se hace? Acá está el péndulo. Entonces, al péndulo se coloca un terminal de ojal en la U del péndulo. Ahí se comprime un cable de acero. Ese cable de acero va por toda la ménsula. En la mitad de la ménsula, a través de una tuerca soldada a la estructura esquelética de la ménsula, se hace la puesta a tierra de la ménsula. El cable sigue y se conecta a la armadura del poste. Este tipo constructivo se replica acá y se replica acá. Y después, al final de todo, se replica en un morseto paralelo al cual se le coloca el cable Copperwell, o sea, de acero cobreado, que va a cada una de las jabalinas. Y de acuerdo a la resistividad del terreno, acá podemos colocar 1, 2, 3 o 4 jabalinas en paralelo. O bien, hay distintos tipos de contrapeso que después lo vamos a ver. Puede ser una jabalina, como se ve en la figura, puede ser un contrapeso, que es sencillamente un cable que se aleja de la estructura, que se aleja en forma radial, o se puede hacer anular, o se puede hacer radial en varias direcciones. Eso se llama contrapeso. Entonces, lo que ustedes ven en figura es la puesta a tierra de un monoposte de suspensión, cuya tierra es la armadura propia, donde se suelda una tuerca, y en esa tuerca se coloca un espárrago con un morseto bifilar, y ahí es donde se coloca en los dientes del bifilar el cable de acero que hace de tierra. Entonces, esta construcción, por cada monoposte va una construcción de estas. Por ejemplo, si el poste es doble, por cada poste va una puesta a tierra. Significa que si hubiera 2 postes, yo voy a tener 4 jabalinas. 2 que vinculan el poste de la izquierda y 2 que vinculan el poste de la derecha, formando la estructura doble. Ahora, si llegara a ser triple, a ver si tengo el triple acá, es lo mismo. En este caso serían 6 jabalinas. 2 jabalinas por cada poste. Y los tipos constructivos son parecidos, con la única diferencia que aparte de poner a tierra el cable de guardia y poner a tierra las ménsulas, que son dobles en este caso, o triples, se ponen a tierra también los vínculos. Entonces, en una estructura de hormigón, cuya puesta a tierra es interior, se utiliza el hierro de la armadura. Se coloca una armadura del esqueleto de los tantos hierros que tiene internamente formando la armadura, la estructura. Entonces vamos a tener puesta a tierra para poste simple, puesta a tierra para poste doble y puesta a tierra para poste triple. En el caso de que sea metálica, el hilo de guardia es solidario con la estructura y después abajo la jabalina es solidaria con la estructura y la estructura metálica en sí es toda conductora a tierra. Por eso es mucho más complicado hacer una tierra en una estructura de hormigón o en un poste de madera, ¿correcto?
En general, las líneas de media tensión, algunas, las de 33 kV, tienen cable de guardia. En ese caso, cada 3-4 vanos se coloca a tierra a través de una jabalina y el cable se deriva enganchado sobre la estructura de madera con un tubo de PVC. Y se coloca a tierra todas las partes metálicas. Eso es en el caso de madera. En el caso de hormigón, como ustedes están viendo, y en el caso de una estructura reticulada, la misma estructura es solidaria y es conductora a tierra como estructura en sí, ¿no? Bien, voy para atrás, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué una jabalina? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? ¿Por qué contrapeso? Bueno, básicamente hay varias formas de hacer la puesta a tierra y la más usual que se utiliza en líneas de alta tensión es la jabalina, o sea, es la jabalina que puede ser única o puede ser varias en paralela de acuerdo al valor de la resistividad que yo medí en la zona de implantación del poste y de los valores de tensión de paso y tensión contacto, que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la I-880 en estaciones. Básicamente, la puesta a tierra se hace con un cable de acero galvanizado o un cable de aleación bimetálica de cobre, conocido como Copperwell. La jabalina también es una jabalina que es de acero y que tiene un cobreado exterior. Ya algunos cirujas se ensartaron cuando empezaron a robar las primeras jabalinas, llegaron a su casa y se encontraron que no era cobre, sino que era acero, ¿no? Y después ya dejaron de robarlas, porque tenían que hacer un pozo, llegar a la jabalina, retirarla y sacar el cacho de cobre. Hoy ya no lo hacen porque es acero, ¿no? Entonces, la jabalina, en general, comparada con otros electrodos, tiene sin ninguna duda mejor comportamiento, porque drena las corrientes de impulso de la descarga atmosférica y genera menor impedancia. En general, la jabalina se coloca aproximadamente a medio metro de, digamos, de profundidad y a una distancia del límite de la base, que puede ser cuadrado o romboidal, de 1,5 metros. Así es como se hace una puesta a tierra. Evidentemente, cuando se produce una descarga atmosférica, en el terreno próximo se pueden generar vínculos peligrosos, tensiones de paso y contacto. Entonces la idea es, vamos a verlo justamente cuando veamos gradiente de potencial, tensión derivación a tierra, tensión de referencia. Bueno, cuando estudiamos todas las variables de puesta a tierra, vamos a ver que la jabalina lo que hace es achatar el gradiente de potencial que se produce cuando aparece la descarga y limita los valores de tensión a tensiones no peligrosas. Las líneas de alta tensión en realidad son muy peligrosas, no solo por la puesta a tierra propia de la estructura, sino les recuerdo que las líneas atraviesan en forma perpendicular, en cualquier nivel de tensión, las parcelas. ¿Cómo están las parcelas divididas? Con alambrados. Entonces los alambrados a veces tienen tensiones inducidas y esas tensiones pueden superar los valores peligrosos. En consecuencia, la norma establece que no solo debo poner a tierra la estructura, sino que tengo que poner a tierra absolutamente todos los alambrados por los cuales la línea atraviesa. Después vamos a explicar más adelante cómo es la puesta a tierra de un alambrado, pero es sencillo. Se colocan mosetitos bifilares y esos mosetitos bifilares solidarios a un cable se conectan a una jabalina de menor porte que la de puesta a tierra de la estructura. Bien. Bueno, acá hablamos de lo que es la tensión de paso, de cómo es la distribución del potencial alrededor de la estructura. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la I-880. Ahí se ve cómo es la distribución de la tensión. Profesor, sí. Una consulta. Para que lo que usted comentaba recién de la línea no se induzca tensión, ¿no se pone la línea de servidumbre para eso? No. Vos tenés el área de servidumbre, pero a la línea, después cuando veamos planetimetría, vas a ver que en la planetimetría se indica las parcelas. Por ejemplo, ¿cómo delimito, cómo sé que el terreno es de Juan Pirulo o de Juan Pérez?
Entonces, ¿cómo se dividen los terrenos? ¿Cómo se dividen las parcelas? Con alambrados. ¿Y esos alambrados cómo cortan a la línea? En forma perpendicular. Entonces, debajo de la línea, estos alambrados pueden generar tensiones peligrosas. Entonces, es obligatorio por norma, después lo van a ver en la EA 95301, de que hay que poner a tierra los alambrados para que no se induzcan tensiones peligrosas. Evidentemente, en líneas de 500 ha ocurrido que ha habido muertes de bovinos y vacunos, justamente porque los alambrados no estaban bien puestos a la tierra. Entonces, por norma, hay que colocarlos a tierra y se colocan o con jabalinas o con contrapesos. Después yo les voy a pasar un detalle fotográfico de cómo son esas puestas a tierra. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuántas jabalinas? Entonces, hay una formulita matemática que permite determinar cuántas jabalinas utilizo por estructura según básicamente la resistividad. Digamos, la diapositiva que se ve en pantalla establece, según la IRAM 2281, cómo se determina el método de cálculo de la cantidad de jabalinas que van tipo Copperwell por estructura. Entonces, fíjense, esta expresión permite determinar la resistencia de la jabalina. Va a depender básicamente de algunas variables: la resistividad del terreno, la longitud de la jabalina, el radio, que depende del diámetro de la jabalina. Entonces, resistividad del suelo en por metro, que lo mido con un telurímetro, la longitud de la jabalina en metro y el radio de la jabalina o electrodo. En general, acá hay algunos ejemplos. A ver si los tengo por acá los ejemplos. Bueno, acá está el ejemplo. La resistividad del terreno, después lo vamos a ver con más detalle, qué es la resistividad, que se mide en por metro, y se obtiene de una corriente que atraviesa un cubo de 1 metro cúbico. La resistencia se mide a través del método de adelante. En consecuencia, con el valor de resistividad, yo establezco, por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo le estoy dando como dato y que medí en el terreno 50 ohm por metro. Entonces yo voy a una empresa comercial que faxa y defino una jabalina que tiene 2,5 metros y que además tiene media pulgada de diámetro. Aplico la fórmula y fíjense que me está dando 23,46. Evidentemente el valor es muy alto, 23,46 ohm. ¿Esto qué significa? Que para una resistividad de 50 ohm por metro y para una jabalina de 2,5 metros y de media pulgada, tengo un valor muy alto. Entonces no es apto para la puesta a tierra. Habitualmente las puestas a tierra tienen que estar en el orden de 5 a 10 ohm. En consecuencia, por ejemplo, hago otro ejemplo ahora. Paso mi jabalina de 2,5 metros a 3,5 metros y de medio a 5 octavos. Y bueno, aplico la fórmula y me da 16,95. O sea, sigue alto. Entonces, ¿qué hago? Puedo colocar 2 jabalinas, ¿correcto? Entonces puedo colocar 2 jabalinas de aproximadamente 3 metros de largo y de casi, bueno, poquito más de media pulgada. Entonces, una sola jabalina me va a dar 19,64. Pero ¿qué pasa? Si coloco 2 jabalinas en paralelo, tengo justamente la mitad. Significa que la puesta a tierra de 2 jabalinas calculados de esta manera van a dar 9,82 ohm. Si la norma me pide que el valor de la resistencia de tierra sea menor a 10 ohm, sin ninguna duda, por cada poste debo emplear 2 jabalinas y el valor que me va a dar para 50 ohm por metro y para 2 jabalinas de 3 metros y de aproximadamente poquito más de media pulgada de diámetro, tengo que utilizar 2 jabalinas por cada puesta a tierra. ¿Me explico? Ya estamos llegando casi al final, faltan 10 minutos, o sea que a las 9 ya estamos terminando. ¿Qué significa esto? Que en el caso particular, que la resistividad del terreno tiene 50 ohm por metro y estoy usando jabalinas de 3 metros y de medio pulgada de espesor, debo usar 2 jabalinas en paralelo para satisfacer el requerimiento de la norma de 10 ohm por metro. En realidad, ese requerimiento establece el valor máximo,
pero no es tan así. Cuando veamos puesta a tierra en estaciones, que lo vamos a ver en detalle, en general no se busca llevar la puesta a tierra a un valor mínimo, sino lo que se busca es limitar las tensiones de paso y contacto a un valor determinado. La I-80 nos va a explicar cómo se hace eso, y cómo se determina el tipo indicado de puesta a tierra que hay que hacer en función de otras variables, aparte de la resistividad del terreno. Pero en este caso, la variable que estamos usando para el caso de una línea es justamente la resistividad del terreno. Por eso yo no puedo, por ejemplo, hacer una medición de puesta a tierra con el terreno húmedo. Lo ideal es hacer la medición de la resistividad con un terreno seco para ponerme en la peor condición. En consecuencia, la puesta a tierra de una línea, lo usual para un poste de hormigón es que se haga con jabalinas. La cantidad de jabalinas que se va a utilizar va a depender fundamentalmente de la dimensión de la jabalina, longitud, diámetro y del valor de la resistividad, y de lo que la norma establezca como valor máximo de resistencia que ofrezca esa estructura a la puesta a tierra. En este caso se estableció 10 ohm. Para 10 ohm y para 50 ohm por metro debería dar 2 jabalinas en paralelo, que da eso aproximadamente 9 ohm como resultado. Entonces ustedes van a ver que para un poste de suspensión voy a tener 2 jabalinas. Para un poste de retención en recta, que es poste doble, voy a tener 4 jabalinas. Y para un poste triple voy a tener 6 jabalinas. Hay otras formas de puesta a tierra que se llaman contrapesos, que en vez de utilizar jabalinas, utiliza cables tipo Copperwell, que se van alejando en forma radial de la estructura en varios, no digo cientos de metros, pero sí 30, 40, 50 metros, y hay una fórmula específica que yo más adelante les voy a indicar, la vamos a cargar al aula virtual, de cómo se calcula la puesta a tierra por contrapesos. Y ese contrapeso, como dije, puede ser radial a la estructura, puede ser anular a la estructura. O sea, puede ir radial alejándose o puede ser anular, o sea, alejándose pero en círculos, alrededor de la estructura, en círculos concéntricos. Esas son distintas formas de colocar, de hacer la puesta a tierra. Pero básicamente, ¿qué coloco a tierra? Coloco en cada estructura el cable de guardia, la armadura de la estructura, los péndulos o los estribos, y fundamentalmente las ménsulas, las crucetas y los vínculos. Eso significa poner a tierra en una estructura de hormigón. En el caso de que sea madera y tenga cable de guardia, el cable de guardia también se coloca a tierra, y la canalización es a través de un cable de cobre o Copperwell, que va desde la cima de la estructura de madera hasta la jabalina en su parte inferior. Y si es una estructura metálica, directamente la misma estructura hace de tierra portante. ¿Está claro hasta ahora? ¿Alumnos? Sí, está claro. Entonces, volviendo de nuevo a la diapositiva, esta es la fórmula que identifica el cálculo de una resistencia de puesta a tierra de una estructura a través del método del electrodo. Después el electrodo significa electrodo único o varios en paralelo. Después hay otra fórmula que define la resistencia utilizando contrapesos. Y hay otra fórmula utilizando mallas. Pero en el caso de estructuras únicas como las que estamos viendo ahora, se utiliza jabalinas únicas o en paralelo y contrapesos. La puesta a tierra mallada se utiliza en estaciones transformadoras que son mallas cuadriculadas de 4x4, de 5x5, de 6x6, que se dan según determinadas condiciones del terreno, de aportes de cortocircuito, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos estaciones transformadoras, donde vamos a aplicar la I-80. Bien, entonces, estamos ya por terminar la tercera reconexión. Nos restan aproximadamente 4 minutos.
Vamos a tratar de cambiar la plataforma, insisto, ya hemos tomado contacto con el departamento a ver cómo la podemos implementar. ¿Cuál es la idea y cómo seguimos? Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Por supuesto, trabajando con el trabajo práctico número 2, cálculo mecánico, el que puede extender la metodología a un cálculo cierto numérico, mejor. Después vamos a seguir hoy vimos vano económico, vimos puesta a tierra y vimos tabla de tendido. Vamos a darles un video de cómo se hace el tendido del cable para que tengan idea del equipamiento que se utiliza y cómo se aplica. Y en las próximas clases vamos a tratar de ver lo que es una planialtimetría, que nos va a llevar un rato largo. Vamos a dar un ejemplo de cómo se hace. Vamos a ver lo que es una transposición y un ciclo completo de transposición, ya sea en suspensión o en retención. Y vamos a cerrar el área de transmisión de la energía con lo que es el cálculo de vibraciones eólicas en una línea de alta tensión en cualquier nivel de tensión. Con eso estaríamos cerrando la parte de transmisión. Y también vamos a ver algún video de... perdón, me está faltando un tema importantísimo, lo omití. El cálculo de estructuras especiales. Cálculo de estructuras especiales. Hasta ahora, ¿qué vimos? El cálculo de un soporte de suspensión. Vamos a ver cómo es el cálculo de una estructura de suspensión angular, de una estructura de retención en recta, de una estructura de retención angular en pequeño desvío y gran desvío, y de una estructura terminal. Y está bien, me olvidé, el cálculo de fundaciones también. O sea que tenemos planialtimetría, estructuras especiales, cálculo de fundaciones por el método directo y el método indirecto, y vibraciones. O sea que tenemos unas cuantas clases por delante hasta terminar la primera etapa de esta materia. Insisto entonces, planialtimetría, transposición, estructuras especiales, fundación y vibraciones. Esos son los temas más importantes que están faltando por dar. Si ustedes quieren ver algo de esto, en el aula virtual están ya desarrollados esos temas. Y vamos a tratar de elevar algunos videos. No sé, ¿estás conectado, Adrián, Jorge? Sí, estoy acá. ¿Quieres agregar algo? Desde que termine, estamos a un minuto y medio para terminar la clase. Jorge. Sí, yo pienso que son los temas que quedan, no sé si hay otro pendiente. Y los trabajos prácticos que quedan son la definición de una estructura y el cálculo de una fundación. Sí. Y en algunos años lo hicimos, pero no sé si va a dar tiempo, cómo se hace el cálculo de la vibración y cómo se define la posición del amortiguador respecto a la morsa. Pero eso el año pasado no lo vimos, ¿no, Adrián, Jorge? No me acuerdo. No se hizo como trabajo práctico, No, pasamos directamente al trabajo práctico de la estación transformadora, al número 5. Exacto. Bien. Bueno, ¿alguna inquietud por parte de los alumnos? Estamos a un minuto de concluir la clase. Sí, profe, yo tengo una consulta sobre el trabajo práctico número 2, cuando hay que hacer el procedimiento de cálculo. ¿Son los 9 pasos para determinar el cálculo mecánico? Sí, son los 9 pasos los que se ven en el desarrollo de la clase. Ok. A ver, perdón. Si vos lo podés resolver en 7, resolverlo en 7. Explícame la metodología. Ok. ¿Ah? Bueno, ok, estamos a menos de un minuto. Les agradezco su tiempo. Sin ninguna duda estamos trabajando con muchas limitaciones, pero bueno, mal que mal la cátedra está avanzando. Vamos a tratar de cambiar la plataforma y les recomiendo consultar el aula virtual de esta materia, y para los que están haciendo